encontró la idea acertadísima. Cierto que el barullo del cambio no sería nada agradable, pero la perspectiva de un gran salón de música con buenas condiciones acústicas la llenaba de gozo. En cuanto a la vieja consulesa, consideró en el acto el proyecto como una lógica consecuencia de todas las prosperidades que había podido presenciar, por la cual daba gracias a Dios. Desde el nacimiento del nieto y de la elección del hijo para el Senado, el orgullo natural de la anciana se revelaba con menos reserva que antes. Tenía un modo de decir, mi hijo, el senador, que sacaba de sus casillas a la señora Vanderbroek de la calle Ancha. Estas muchachas jamonas ya encontraban escaso tema de crítica en el brillante vuelo que iba tomando la vida pública de Tomás. Burlarse los jueves de la pobre Clotilde producía escaso contento y respecto a Christian, este por mediación de Mr. Richardson, su ex principal había encontrado una plaza en Londres, desde donde al poco tiempo telegrafió un extravagante deseo de casarse con la señorita Bohead, a lo que se opuso resueltamente su madre. Ya relegado a la categoría de un Jacob Kreger, habíase agotado el tema. Así procuraban desquitarse en lo posible a costa de las pequeñas flaquezas de la consulesa y de la señora Permanader, llevando, por ejemplo, la conversación a tratar del pelo, pues la consulesa tenía la debilidad de sostener con suave insistencia las personas con dos dedos de frente y a la cabeza de ellas las damas Vanderbroek. Afirmaban que aquella inmutable raya de un rubio rojizo que asomaba bajo la cofia de la anciana hacía ya tiempo que no era su cabello, pero aún era más socorrido ensañarse con la prima Tony, obligándola a manifestarse sobre las personas que de un modo tan desventurado habían influido en su existencia, lágrimas Trieske, Gronlich y Permeneder. Armstrong, nombres todos que cuando Tony estaba airada lanzaba al aire como otros tantos toques de clarín expresivos de una abominación, encogiéndose despectivamente de hombros y que resonaban en los oídos de las hijas del tío Gotter como música celestial, sin contar que no se mordían la lengua para sostener no querían hacerse responsables con su silencio, que el pequeño Johann aprendía a andar y hablar con una lentitud inquietante. No les falta parte de razón, hay que admitirlo, pues Hanno, este era el diminutivo adoptado por la senadora Vanderbilt para nombrar a su hijo, en una época en que se sabía llamar correctamente a todos los miembros de la familia, demostraba un atraso terriblemente anormal a no ser capaz de expresar de una manera inteligible los nombres de Friedrich, Henriette y Fifi. En cuanto a andar, las damas Vanderbilt declaraban agitando la cabeza con fuerte pesimismo, ya que a los 5 trimestres no podía aún dar un paso, que la criatura estaba indudablemente condenada a ser muda y paralítica para toda la vida. Más tarde se vieron obligadas a confesar que se habían equivocado al hacer tan triste profecía, pero desde luego nadie podía negar que Jano estaba bastante retrasado en su desarrollo. Los primeros meses de su tierna vida fueron de rudo combate, que mantuvo a su familia en constante inquietud. Llegado al mundo como delicada y endeble criatura, poco después del bautizo se vio atacado por un acceso de colerina que duró 3 días enteros y que puso en peligro de parar definitivamente su corazoncito. Con tantas penas manteniendo en marcha hasta entonces, sobrevivió sin embargo y el buen doctor Grabó ponía ahora toda su ciencia para vencer, a fuerza de alimentación y cuidados, las dificultades de la primera dentición, ya que apenas se vio la primera puntita blanca del diente pugnando por rasgar la encía, aparecieron las temidas convulsiones, que fueron acentuándose y repitiéndose con alarmante frecuencia. Y otra vez llegó el instante en que el doctor hubo de limitarse a estrechar en silencio la mano de los padres. Y así el niño postrado, agotado, la mirada oblicua de sus sombríos ojos no presagiaba otra cosa que una meningitis. En fin, parecía casi deseable. Y sin embargo, Jano consiguió acumular las fuerzas suficientes para reaccionar. Su mirada pareció fijarse en los objetos y a pesar de que las fatigas soportadas retrasaron sus progresos en el hablar y en el andar, el peligro inminente desapareció.
Jano era delgaducho y excesivamente alto para su edad. Su cabello, de color castaño claro y muy suave, empezó a crecer con una rapidez desmesurada, cayéndole apenas rizado sobre la espalda de su vestidito de pliegues. Pronto empezaron a dibujarse los rasgos familiares de un modo inconfundible. Desde el principio poseyó la mano de los Vanderbilt, anchas, un poco cortas, pero finalmente articuladas. La nariz era también la de padre y el abuelo, aunque las aletas parecían algo más delicadas. La parte inferior de la cara, alargada y estrecha, no era, sin embargo, ni de los Vanderbilt ni de los Kregel, sino de la rama materna, como asimismo la boca, que ya mostraba una fuerte inclinación a cerrarse con una expresión de angustia y de dolor, expresión que, andando el tiempo, encontró su correspondencia en unos ojos de un pardo dorado circundados por azules sombras. Bajo la mirada llena de ternura de su padre y el cuidado solícito de su madre, asistida por la tía Antoine, obsequiado con caballos y pelotas por el tío Justus, y la consuleza comenzó a vivir la criatura, y cuando su lindo cochecito aparecía en la calle, miraban las gentes con interés y expectación. En cuanto a la digna señora de hecho, que cuidaba todavía del pequeño, era cosa acordada que cesaría en sus funciones tan pronto se inaugurase la nueva casa, pasando a ocupar su cargo Ida Hudman cuando la consulesa se procurara otra sirvienta. El señor Vanderbilt llegó adelante sus planes. La compra del inmueble de la Fisher Group no ofreció dificultad alguna y la casa de la calle Anchas, de cuyo traspaso se hizo cargo inmediatamente con celosa diligencia el corredor Gauche, no tardó en pasar a manos del señor Stefan Kistenmaker, la familia del cual iba dilatándose mientras el hombre asociado con su hermano hacía pingües beneficios en Rospot. El señor Boy se encargó de las obras y pronto en las reuniones de los jueves Vanderbilt pudo desarrollar, comentar sus planes e imaginar la fachada de la nueva residencia, magnífica obra adornada con cariátides de asperón sosteniendo la cornisa y una amplia terraza en la cual, según manifestaba Clotilde con su voz salmodiante, podía tomar el café al mediodía. Hasta los locales de la planta baja de la Magistrans quedarían desalojados, pues el propósito del cónsul era trasladar sus oficinas a la Fisher Group, y así quedó todo dispuesto con el beneplácito general, ya que la compañía de seguros contra incendios de la localidad alquilaba aquellos locales para instalar en ellos sus oficinas. Llegó el otoño, cayeron los viejos muros y sobre los anchurosos sótanos fue elevándose la nueva casa de Thomas Vanderbilt, cuyo crecimiento contempló el invierno de su nacimiento, su ocaso. No hubo una ciudad tema de conversación más interesante que aquel. Todo marchaba viento en popa. Iba a ser la mejor residencia de todos los contornos. Tenía Hamburgo Almo más hermoso, pero debía ser enormemente cara, y nunca el viejo cónsul hubiera dado un paso semejante. Los vecinos, los burgueses de las casas típicas salían a sus ventanas, contemplaban el trabajo de albañilería, los hombres en los andamios y les alegraba ver subir el edificio, calculando el momento en que sería finalmente totalmente cubierto. Este llegó y fue celebrado con toda solemnidad. Arriba, en la terraza, un viejo maestro albañil pronunció un discurso, terminado el cual fue descorchada con gran estrépito una botella de champaña, mientras entre las dos banderas se movía al viento una gran corona de rosas orlada de verdes y brillantes hojas. A continuación, el grupo fue a una fonda próxima en la que el propietario ofrecía un pequeño tentempié a los trabajadores, y cuando estos ocuparon sus puestos ante las largas mesas, fueron obsequiados con cerveza, bocadillos y cigarros, mientras el senador Vanderbilt, dando el brazo a su esposa, recorría las filas de comensales aceptando agradecidos los hurras que estos le prodigaban. Y afuera instalaron de nuevo a Jano en su cochecito, mientras Thomas y Gerda atravesaban otra vez la calzada para volver a contemplar la roja fachada con sus blancas cariátides. Al otro lado, de pie en la puerta de la tiendecita de flores con su fragante escaparate lleno de macetas con plantas bulbosas, hallábase Iversen, el dueño del negocio, un hombre rubio de complexión
atlética, vistiendo una chaqueta de lana. Junto a él estaba su esposa, una mujer morena, delgada, de tipo meridional, que tenía tomado de una mano a un rapazuelo de 4 o 5 años y con la otra imprimía un movimiento de vaivén a un cochecito en el que dormía una criatura, mientras en su cuerpo se descubría la promesa de otro nuevo ser revelada por cierta curva significativa. Iversen y hizo como una reverencia al senador y a Gerda, al tiempo que su mujer, sin dar punto de reposo al cochecito, contemplaba atenta y calmosa con sus negros y rasgados ojos a la consuleza que, del brazo de su esposo, se aproximaba a ellos. Thomas se detuvo y señalando con el bastón la corona que se divisaba en la techumbre, exclamó: «La hizo usted muy hermosa, Iversen». «No es a mí a quien debe decirlo, señor senador, fue cosa de mi mujer». «Ah», exclamó el senador, alzando bruscamente la cabeza, y dirigió una prolongada mirada firme y afectuosa al rostro de la señora Iversen, y sin añadir una palabra se despidió del matrimonio con un movimiento amistoso de la mano. Capítulo 6. Un domingo a principios de julio, el senador Vanderbroek llevaba ya cerca de un mes en su nueva casa. Se presentó a la señora Permenader hacia el anochecer, preguntando por su hermano. Atravesó el umbroso y fresco soportal de piedra, adornado con bajorrelieves de la escuela de Thorwaldsen, y se paró ante una puerta situada a la derecha que conducía a las oficinas. Llamó y la puerta, que se abría desde la cocina mediante la presión de una bola de goma, giró. Ya en el vestíbulo, donde al pie de la escalera principal se veía el oso regalado por Tiburtius, supo por Antonio que el señor se hallaba todavía trabajando. «Bien», dijo, «gracias, Antonio, voy a su despacho». Pero Tony, en vez de entrar en las oficinas, pasó ante ella, llegando hasta el monumental hueco de la escalera que en el primer piso estaba encuadrada por una barandilla de hierro fundido y en el segundo por una balaustrada de columnitas blancas y doradas, mientras de la claraboya que la coronaba a una altura enorme colgaba una fastuosa araña de un dorado reluciente. «¡Qué elegante!», murmuró la señora Permaneder con entusiasmo, contemplando aquella radiante magnificencia que condensaba para ella todo el poder, triunfo y prestigio de los Vanderbilt. Pronto se le ocurrió, sin embargo, que la atraía una misión penosa y se dirigió lentamente al despacho. Thomas se encontraba completamente solo, sentado en su sitio, junto a la ventana y escribiendo una carta. Alzó la vista y, arqueando una de las cejas, alargó la mano a su hermana. «Buenas noches, Tony. ¿Qué hay de bueno?» «Ah, de bueno, nada, Tony. Escucha, ¿cómo la araña de la escalera es tan magnífica y tú estás aquí escribiendo casi a oscuras?» «Sí, es una carta urgente, así es que nada, bueno, de todos modos, vamos a salir un rato al jardín, será más agradable, ven». Cuando los dos hermanos cruzaban el soportal, llegaron a ellos los trémolos de un adagio de violín, procedente del primer piso. «Escucha», dijo la señora Permaneder, deteniéndose un instante, «Gerda está tocando, es algo celestial. Dios mío, esa mujer es un hada. ¿Cómo está Hanno, Tom?» «Acaba de irse a cenar con la Hullman. Lástima que no pueda andar aún con toda su altura. Ya llegará, Tom, ya llegará. ¿Estáis contentos con Ida?» «Sí, cómo no hemos de estarlo». Cruzaron el pórtico, dejando a la derecha la cocina y por una puerta vidriera, y descendiendo 2 peldaños entraron en el jardín, lleno de perfumes y elegantemente bien trazado. «Bueno, ¿qué ocurre?», preguntó el senador. Había una atmósfera tranquila y calurosa. La fragancia que exhalaban los bien dibujados parterres diluíase en el momento crepuscular. El surtidor, circundado de vidrios cárdenos, lanzaba su chorro diáfano y limpio hacia el cielo del ocaso con un monótono murmullo. En lo alto punteaba ya el fulgor de las primeras estrellas. Al fondo, una escalinata flanqueada por 2 obeliscos conducía a una glorieta pavimentada con casquijo, en la cual había un cenador de madera, abierto y provisto de una marquesina que protegía unas sillas de jardín. A la izquierda, una pared limitaba la finca, y a la derecha la tapia medianera estaba provista en su arista superior de un enrejado de madera que con el tiempo aparecería cubierto por el verdor lozano de las enredaderas. A uno y a otro lado de la escalinata y del senador crecían frondosos unos groselleros. En cambio, se destacaba solitario un solo árbol fornido y nudoso, un nogal plantado a la izquierda de la pared.
Pues ocurre, respondió la señora Permaneder, temblorosa, caminando al lado de su hermano, lentamente alrededor de la glorieta, que Tiburtius escribe. Clara, preguntó Tomás, venga lo que sea, en pocas palabras y sin rodeos. Sí, Tom, está en cama y es grave. El doctor teme que sea tuberculosis, tuberculosis cerebral, por muy difícil que me sea pronunciar esta palabra. Mira, esta es la carta que me escribe su marido. Con ella viene otro sobre dirigido a mamá y en él, según dice, le comunica lo mismo, pero no se lo debemos entregar hasta haberla preparado un poco. También incluye un segundo sobre dirigido a sí mismo a mamá y escrito de puño y letra de Clara, a lápiz y con trazo inseguro. Dice Tibertius que ella mismo ha dicho que eran sus últimas líneas, ya que desgraciadamente nuestra hermana no muestra ningún apego a la vida, siempre ha suspirado por el cielo. Terminó la señora Permaneder enjugándose los ojos. El senador seguía en silencio su paseo, las manos cruzadas en la espalda y la cabeza inclinada. Te has quedado muy callado, Tom, aunque tienes razón, ¿qué se puede decir? Y precisamente ahora cuando Christian está enfermo en Hamburgo. Así era, aquel momento que Christian venía sintiendo en su costado izquierdo, también ha acentuado últimamente en Londres hasta tal punto que todas sus restantes preocupaciones quedaron supeditadas a aquella. No sabiendo cómo salir del paso, había escrito a su madre diciéndole que se veía forzado a regresar a casa para ser debidamente atendido y dejando su empleo en Londres, se puso en camino, pero al llegar a Hamburgo se vio obligado a meterse en cama. Según el diagnóstico del médico, tratábase de un reumatismo particular y Christian fue trasladado del hotel al hospital, ya que resultaba imposible de momento la continuación del viaje. Y allí estaba dictando a su enfermero cartas desesperadas. Sí, respondió el senador en voz baja, parece que todo se junta. Ella le puso un brazo sobre su hombro. Pero tú no debes desmayar, Tom, no puedes hacerlo. Necesitas ánimo. Sí, por Dios, sí lo necesito. ¿Es que te pasa algo, Tom? Dime, ¿por qué estuviste tantas y turnos de ayer, jueves por la tarde, si puedo saberlo? Nada, cosas de negocios, chiquilla, una partida de centeno, no pequeña. En resumen, he tenido que vender en muy malas condiciones una considerable partida, pero esto pasará, Tom. Esto ocurre hoy y mañana consigues un gran beneficio. No hay que desanimarse por ello. ¿No lo comprendes, Tony? Dijo él, asintiendo con la cabeza. No es que me desanime porque tenga poca suerte. Al contrario, eso me da ánimo para luchar. Pero, Tom, ¿por qué has de desfallecer? Preguntó ella asustada y asombrada. Más bien parece que deberías estar contento. Clara vive aún y todo saldrá bien con la ayuda de Dios. Mientras estamos aquí paseando entre agradables perfumes, ella está allá está tu casa, que más parece un ensueño que una cosa real. En comparación con ella, Hermann Angenstrom habita una choza y todo es obra tuya. Sí, precisamente, lo encuentro todo demasiado hermoso, Tony. Quiero decir que me resulta demasiado nuevo, me inquieta un poco y de ahí procede quizás el desaliento que me domina perjudicándome en todas las cosas. Todo eso me ha dado mucha alegría, es cierto, pero el gozo anticipado fue, como siempre, lo mejor porque lo bueno llega muy tarde, cuando ya no puede uno alegrarse. No, disfrutarlo, Tom, a tu edad, se es joven o viejo, según se encuentre uno, y cuando llega lo bueno, lo esperado, a través de tantas dificultades y dilaciones, con su cortejo de nimiedades, polvo, todo ello, de la realidad con que nunca contó la fantasía. No puede uno menos de excitarse, sí, sí, pero no se debe ser más o menos viejo o joven, porque así se sienta Tony. Sí, Tony, tal vez desaparecerá. Puede ser que pase ahora por un momento de depresión, pero es lo cierto que me siento más viejo de lo que soy. Tengo preocupaciones en los negocios y ayer, en la sesión del Consejo del Ferrocarril de Buchen,
Huntington me derrotó en toda la línea, exponiéndome casi a la risa general. Me parece como si esto hubiera sido imposible antes. Es como si empezara a escapárseme algo, como si mi mano no sujetara los imponderables con la firmeza de otros tiempos. ¿Qué es el éxito? Una fuerza, una prudencia y una aptitud enigmática, indefinible, la conciencia de imprimir un impulso al movimiento de la vida con la propia personalidad, la fe en la docilidad de la vida a nuestros mandatos, la felicidad y el éxito en nosotros, y debemos sujetarlos fuertemente con tesón en cuanto aquí eh, dentro empieza a aflojarse algo, a soltarse, a fatigarse, ya todo nuestro alrededor se resiste, se revela, se sustrae a nuestra influencia y entonces se marcha fracaso tras fracaso y el hombre está vencido. Estos últimos días me ha venido a la memoria un proverbio turco que una vez leí no sé dónde. Cuando está la casa terminada, llega la muerte. Bueno, no será la muerte precisamente, pero sí el retroceso, el descenso, el principio del fin. ¿Ves, Tony? Prosiguió alzando el brazo para enlazarlo con el de su hermana y con voz más débil. ¿Recuerdas cuando bautizamos a Jano? Entonces dijiste, me parece que si hoy empezara una nueva época, todavía te oigo. Y entonces pensé que era un vaticinio, ya que poco a poco vino la elección a senador, me sonrió la suerte y esta casa surgió de la tierra, pero senador y casa son únicamente cosas exteriores. Yo sé en lo que tú no has pensado todavía y lo aprendí en la vida y en la historia. Sé que con frecuencia las señales de la felicidad externa y perceptible, los indicios del encumbramiento aparecen cuando en realidad todo camina ya hacia su ocaso. Estos signos exteriores necesitan tiempo para manifestarse, del mismo modo que la luz de muchas estrellas del firmamento aparecen en el instante en que no sabemos exactamente si al divisarlas es cuando empiezan a extinguirse, o tal vez se han extinguido ya mientras siguen brillando. Enmudeció y siguieron andando un rato en silencio, interrumpido solamente por un murmullo del surtidor y el rumor de las ramas del nogal. Entonces Tony exhaló un suspiro tan fuerte que pareció un sollozo. ¿Con qué tristeza hablas, Tom? Nunca te vi tan triste, pero es mejor que te hayas desahogado. Ahora te será más fácil desvanecer todas esas ideas. Sí, Tony, debo hacerlo, o por lo menos intentarlo. Y ahora dame los sobres de Clara y del pastor. No te parecerá mal que yo me encargue de eso y que mañana por la mañana hable con mamá. Pobre mamá, si es tuberculosis, no hay nada que esperar. Capítulo octavo. ¿Y por qué no me preguntas? ¿Por qué prescindes de mí? He obrado como debía, has traspasado todos los límites y has obrado de un modo deplorable. ¿No es la razón lo más grande del mundo? Ah, déjate de frases. Se trata de un caso de estricta justicia que ha despreciado de la manera más irritante. Te advierto, hijo mío, que me estás hablando en un tono que no corresponde al respeto que me debes. Y yo te contesto, querida madre, que nunca he olvidado el respeto que te debo, pero añado que si como hijo tuyo mi fortuna no tiene ningún valor para mí, cuando hablo en nombre de la casa y de la familia y en representación de mi padre, debo oponerme, pues yo exijo que te calles, Tomás. Ah, no, no me callaré mientras no hayas reconocido tu ligereza y tu debilidad. Yo dispongo de mi fortuna como me parece. La equidad y la razón deben poner límites a tu capricho. Nunca pude pensar que fueras capaz de ofenderme tan despiadadamente, Tom. Pero, Tom, intervino angustiada la señora Permaneder. Estaba sentada junto a la ventana del salón de los paisajes, retorciéndose las manos mientras su hermano cruzaba la habitación a grandes pasos y la consuleza, descompuesta por la cólera y el dolor, sentada en el sofá, se apoyaba con una mano en el almohadón y golpeaba con la otra la superficie de la mesa a cada enérgica palabra que pronunciaba. Los tres vestían de luto por Clara, que ya no estaba en este mundo y aparecían pálidos y fuera de sí. ¿Qué ocurría? Algo terrible, pavoroso, que parecía monstruoso e increíble aún a los mismos protagonistas. Una lucha, una pugna exasperante entre madre e hijo. Era una tarde bochornosa de agosto, días antes, después de haber entregado el senador a su madre con la debida precaución las cartas de Siever y Clara,
Tiburtius cumplió el triste deber de informar a la anciana de la muerte de su hija. Trasladóse luego a Riga para asistir al entierro y regresó en compañía de su cuñado, Tiburtius, quien, después de pasar unos días en compañía de la familia de su difunta esposa, hizo una visita a Christian en el hospital de Hamburgo. Y ahora, cuando el pastor hallábase en su tierra, la cónsules acababa de comunicarle con visible turbación el acto realizado. 127.500 marcos, exclamaba el cónsul agitando las manos unidas delante del rostro. Pase con que fuera la dote, con los 80.000 hubiera podido quedarse a pesar de no haber hijos, pero la herencia, darle la herencia de Clara y sin decirme nada, prescindiendo de mí. Tomás, por el amor de Cristo, no seas injusto. ¿Podía obrar de otro modo? Podía, y esta ella ahora está cerca de Dios y alejada de todo, pero me escribió desde su lecho de muerte, a lápiz, con mano temblorosa: Madre, no volveremos a vernos ya, y siento plenamente que estas son mis últimas líneas. Las escribo en el total uso de mis sentidos, con mi postrer discernimiento por mi marido. Dios no nos ha bendecido con hijos, pero lo que debiera haber sido mío si hubiese vivido, cédeselo a él cuando llegue tu hora de seguirme. Cédeselo, pero cuando pueda disfrutarlo durante su vida. Madre, es mi última súplica, la súplica de una moribunda. No me la niegues. No, Tomás, no se lo he negado. No pude. Le concedí lo que me pedía y así pudo morir en paz. La consulesa lloraba desconsoladamente y yo, sin saber una palabra, se me ha ocultado todo, se ha prescindido de mí por completo, repitió el senador. Sí, te lo he callado, Tomás, porque mi deber era cumplir la última voluntad de mi hija moribunda, y sabía que tú hubieras intentado impedírmelo. Sí, como Dios existe, que lo habría hecho, pues no tenías ningún derecho a oponerte, ya que 3 de mis hijos eran de mi opinión. En cuanto a eso, creo que la mía hubiera pesado tanto como la de 2 mujeres y un necio agotado. Hablas de tus hermanos con tan poco cariño como duro te muestras conmigo. Clara era una mujer beata e ignorante, madre. Tony es una chiquilla y además nada supo hasta el último momento, pues de otro modo no se hubiera casado, ¿verdad? ¿Y Christian? Sí, Tiburtius se ha asegurado su conformidad. ¿Quién hubiera esperado de él semejante proceder? Pero es que todavía no sabes. Todavía no comprendes lo astuto que es ese pastor, pues es un tunante, un cazador de herencias. Los yernos son siempre unos estafadores, murmuró la señora Permaneder con voz sorda. Un cazador de herencias, sí. ¿Cómo procede? Se marcha a Hamburgo, se sienta al lado de la cama de Christian y le convence. Sí, dice Christian, sí, Tiburtius, sea como Dios quiera. ¿Tiene usted idea del dolor que siento en mi costado izquierdo? La necesidad y la maldad se han conjurado contra mí, y el senador, fuera de sí, apoyado en la pantalla de hierro forjado del lar, se oprimió la frente con ambas manos. Aquel paroxismo de indignación no correspondía a las circunstancias. No eran 227.500 marcos los que habían puesto al senador en un estado como nunca le viene a nadie. Era ante todo el hecho de que aquel incidente fuese a sumarse a la cadena de derrotas y humillaciones que durante los últimos meses venía experimentando en su negocio y en su gestión ciudadana. Nada se le presentaba tan fácil, nada marchaba ya según sus deseos, y había llegado la cosa tan lejos que en la misma casa de sus padres un pastor de Riga fuera capaz de burlarse y abusar de él. Lo hubiese podido impedir, pero su influencia había quedado sin efecto. Los acontecimientos habían seguido su curso sin contar con él, y le parecía que en otros tiempos aquello no hubiera sido posible, que no habría podido ocurrir. Era una nueva sacudida contra su fe en la fortuna, en el poder y en el porvenir. No eran sino su debilidad y su desesperación íntimas las que exteriorizaba allí, en presencia de su madre y de su hermana. La señora Permaneder se levantó y le abrazó. Tom, le dijo, cálmate, recobra la serenidad. Tan malo es ese hombre, vas a ponerte enfermo. Tiburtius no ha de vivir tantos años y a su muerte la herencia vuelve a nosotros. Y si quieres puede también modificarse. No, mamá, la consulesa contestó solo con sollozos. No, no, exclamó el senador incorporándose y haciendo con la mano un débil ademán negativo. Ya no tiene remedio. ¿Pensáis que voy a
acudir a los tribunales a entablar un pleito con mi madre para añadir al escándalo íntimo otro público, que sea como quiera. Terminó dirigiéndose con movimientos fatigados hacia la puerta vidriera donde se detuvo. No vayáis a creer que todo va en casa a pedir de boca, dijo con voz helada. Tony ha perdido 80.000 marcos y Christian, después de malbaratar los 50.000 de su dote, ha consumido ya un anticipo de 30.000 más, que habrán de aumentarse, puesto que nada gana y necesitará una cura en Oihasen. Ahora se va la dote de Clara para siempre y además su parte de la herencia sale de la casa durante tiempo indefinido. Los negocios marchan mal, de un modo desesperante y máxime desde el día en que invertí más de 100.000 marcos en la construcción de la casa. No, no puede ir bien una familia en la que se originan escenas como la de hoy. Podéis creerme y escuchar una cosa. Si padre viviera, si se hallara presente entre nosotros, juntaría las manos y nos encomendaría a todos a la misericordia de Dios. Capítulo 8. Guerra y griterío bélico, alojamientos, actividad. Oficiales prusianos se agitan y se mueven en habitaciones entarimadas de la nueva mansión del senador Vanderbroek, besan la mano de la señora de la casa y son presentados en el club por Christian, recién llegado de Hoynasen, mientras en la casa de la magistrada Mademoiselle Severin, la nueva doncella de la consulesa, se ocupa, ayudada por las demás muchachas, a instalar colchones bajo los porches del viejo jardín lleno de soldados. Hervidero de gentes, asolamiento y expectación por doquier. Las tropas salen por las puertas de la ciudad y entran otras nuevas que invaden la urbe. Comen, duermen, ensordecen a los habitantes con su redoble de tambores, toques de corneta y voces de mando, hasta que se marchan también. Se saluda a los príncipes reales, una marcha sigue a otra. Después, silencio y esperar noticias. Muy avanzado el otoño, ya en pleno invierno, van regresando las tropas victoriosas que son nuevamente alojadas y continúan su marcha acompañadas por los hurras de los ciudadanos. La paz, la breve paz preñada de acontecimientos del 65, entre dos guerras, tranquilo y apacible dentro de los pliegues de su vestidito, delantal rizado y sedoso el cabello, el pequeño Johann juega en el jardín cerca del surtidor o bien en la azotea que, separada por una tarima con columnas de la terraza del segundo piso, ha sido así dispuesta ex profeso para él y para los juegos propios de sus 4 años y medio, esos juegos cuya profundidad y encanto ningún hombre maduro será capaz de comprender y para los cuales no se requieren más objetos que 3 piedrecitas o un pedazo de madera que acaso lleve a guisa de casco una humilde florecilla, porque lo que en ellos resplandece ante todo es la fantasía pura, vigorosa, férvida, inocente, inmaculada todavía, y con ella el atrevimiento de esa edad feliz en que la vida no se atreve aún a apoderarse de nosotros, en la que ni el deber ni la culpa nos han echado todavía su mano encima, en la que podemos ver, oír, reír, extrañarnos y soñar sin que el mundo nos imponga su dogal, en la que la impaciencia de aquellos a quienes deberíamos querer no nos atormenta con las exigencias y las pruebas de que desempeñáramos nuestras obligaciones con el celo que considera necesario. Un poco de tiempo más y caerá sobre nosotros todo eso con brutal tesón, y vendrán las coacciones, los trabajos forzados, la tensión de ánimo, el aniquilamiento. Grandes cosas ocurrieron mientras el niño jugaba, extendiéndose la guerra, vaciló la victoria que al fin se decidió y la ciudad natal de Hanno Vanderbroek, que había tenido el acierto de mantenerse fiel a Prusia, pudo contemplar no sin íntima satisfacción a la opulenta Frankfurt que pagaba su fe en Austria, perdiendo su privilegio de ciudad libre. En julio, poco tiempo después de haber sido firmado el armisticio, la ración social, Johann Vanderbroek sufrió con la quiebra de una importante casa de Frankfurt una pérdida de 20.000 escudos. Octava parte. Los Vanderbroek. Capítulo primero.
Cuando el señor Hugo Wenschenk, director desde hacía algún tiempo de la compañía de seguros contra incendios, con su cerrada levita, su bigote negro, estrecho y bien poblado en los ángulos de la boca, signo de gravedad viril, y su labio inferior algo colgante, atravesaba con paso firme y asentado en amplio zaguán para trasladarse desde las oficinas de delante a las de atrás, moviendo ligeramente los codos sobre ambos costados, ofrecía el aspecto de un hombre activo, respetuoso e imponente. Erika había llegado a ser una muchacha de 20 años, alta, lozana, colorada y llena de salud y de vigor. Si por casualidad acertaba a bajar la escalera o hallarse asomada a la barandilla cuando el señor Wenchek pasaba, casualidad que se repetía con harta frecuencia, este no dejaba nunca de quitarse el sombrero de copa, descubriendo una cabeza poblada de corto negro cabello que empezaba ya a grisear en las sienes y balanceándose marcadamente la cintura, prisionera en su levita, saludaba a la joven con una mirada sorprendida y admirativa de sus ojos castaños, inquietos y atrevidos. Esto ocasionaba siempre la huida de Erika, que acurrucándose en el primer banco que hallaba, se pasaba una hora llorando, dominada por la perplejidad y la turbación. La señorita Grunlich había sido educada bajo la tutela de Teresa Winberg y sus ideas, por tanto, no llegaba muy lejos. Lloraba por el sombrero de copa del señor Weinchen, por el modo en que éste, al divisarla, arqueaba las cejas y las dejaba caer de nuevo, por su porte verdaderamente regio y por la sugestión masculina de sus puños. Pero lo que para Erika era una impresión oscura y sin discernimiento, para la señora Permaneder, su madre, ya tenía otro significado. El porvenir de su hija la preocupaba desde hacía muchos años, ya que Erika, en comparación de otras muchachas casaderas, se encontraba en situación desventajosa. La señora Permaneder no frecuentaba la sociedad, mejor dicho, vivía como enemiga de ella. La idea de que en los círculos distinguidos se la consideraba con desdén a causa de su doble fracaso matrimonial habíase convertido para ella en una verdadera manía y no acertaba a ver más que desprecio y odio donde en realidad existía solamente indiferencia. Era más que probable que el cónsul Hermann Hangenstrom, por ejemplo, hombre de amplio espíritu y sentimientos leales, a quien la riqueza había hecho alegre y bonachón, lo hubiera saludado en la calle sí la mirada que ella, con la cabeza erguida, dirigía a aquella cara de pastel de foie gras y que, según propia confesión, odiaba más que a la pesta, no sé, y lo hubiese vedado en absoluto. Así ocurrió que Erika tuvo que mantenerse alejada de la esfera de su tío, el senador, sin asistir a ningún baile ni conocer, por lo tanto, a los jóvenes que podían haber sido una proporción. El deseo particularísimo de Antoine, teniendo en cuenta que, según sus palabras, había perjudicado a la casa, era que su hija pudiera realizar las esperanzas que habían fallado en ella, mediante un matrimonio ventajoso y feliz, en honra y provecho de la familia, y que hiciese olvidar la mala suerte de la madre, en primer lugar, y con respecto a su hermano mayor, quien en aquellos últimos tiempos tan poco albogueño se mostraba, Tony abrigaba el intento de probarle que la suerte de la familia no se había agotado y que en manera alguna estaban en las postrimerías. Su segunda dote, los 17.000 escudos devueltos puntualmente por el señor Permanader, estaban allí a disposición de Erika y apenas Antoine, sagaz y experimentada, observó la muda y tierna correspondencia entablada entre su hija y el director, ya empezó a impetrar del cielo la gracia de que el señor Wenchek le hiciera alguna visita. Y así fue, se presentó en el primer piso, fue recibido por las tres damas, abuela, madre y nieta, charló por espacio de 10 minutos y prometió volver por la tarde a tomar café y a entablar nuevamente un ameno palique. Sucedió lo previsto y de este modo empezaron todos a conocerse. El director era natural de Silesia, donde aún vivía su anciano padre, aunque, a decir verdad, de su familia no pareció hacer gran caso, demostrando lo que Hugo Weincheck parecía, todo un self-made man. Tenía una confianza en sí mismo que no era ni natural ni ficticia, pero sí un tanto extremada y a la vez recelosa, como propia de un hombre de acometividad.
Algunos de sus modales no eran siempre correctos y su conversación pecaba de algo desmañada. En su levita de corte aburguesado se destacaba algunas manchas brillantes. Los puños, abrochados por grandes gemelos de coral negro, no aparecían muy nuevos ni muy limpios, y tenía la uña del dedo pulgar de la mano izquierda completamente atrofiada y negra como la saballa a consecuencia de algún incidente. Detalle este desagradable a la vista que, sin embargo, no era obstáculo para que Hugo Weinschendt fuese un hombre altamente respetable, diligente y enérgico, con su sueldo anual de 12.000 marcos y, a los ojos de Erika Grunling, un guapo mozo. La señora Permaneder pronto se hizo cargo de la situación y, comprendiendo todo su valor, no dejó de comentarlo en presencia de la consulesa y del senador. Como Erika, el director Weincheck, no contaba con relaciones de la sociedad, parecían pues destinados el uno para el otro. Dios los había creado seguramente para unirlos. Si él, que frisaba ya en los 40 años y cuyos cabellos comenzaban a matizarse de gris, pensaba establecer un hogar digno de su cargo y propio de sus condiciones, el enlace con Erika Gruning le introduciría en una de las familias más conspicuas de la ciudad. En cuanto a la prosperidad de Erika, la señora Permaneder podía decirse que cuando menos la ocasión excluía el hado de su propia suerte. Con el señor Permaneder no tenía Hugo Wencheck el más remoto parecido, y de Benedict Grunlich le distanciaba su carácter de funcionario sólidamente establecido, con un sueldo cuantioso y quizás una brillante carrera por delante. En una palabra, la buena inteligencia fue acentuándose por ambas partes. Las visitas de sobremesa del director Weinstein fueron menudeando, y en enero del año 1867 se permitió solicitar la mano de Erika Gruning, y lo hizo con parcas y varoniles palabras. Desde aquel día perteneció a la familia, empezó a asistir a los jueves infantiles y fue recibido con agrado por todos los allegados de su novia. Sin duda comprendió enseguida que se hallaba desplazado de aquel ambiente, pero procuró disfrazar este sentimiento bajo la capa de un atrevido aplomo, y tanto la consulesa como el tío Justus y el senador Vanderbroek, para no nombrar las señoras Vanderbroek de la calle Ancha, se sintieron plenamente dispuestos a observar una prudente tolerancia ante aquel activo burócrata tan hábil en las sutilezas de la vida de sociedad como es frecuente en un rudo trabajador, y a fe que era necesaria tal prudencia, pues siempre había que tener a punto una palabra viva y oportuna para disipar el silencio producido de improviso en la mesa por el desconocimiento del director al juguetear con las mejillas o los brazos de Erika, o bien al preguntar si la mermelada de naranja era a base de harina, o cuánto afirmaba que Romeo y Julieta era una obra de Schiller, cosas estas que expresaba con toda frescura y aplomo, frotándose las manos y apoyando bien el cuerpo contra el respaldo del sillón. Aunque mejor se entendía era con Tomás, pues éste sabía capear hábilmente las frecuentes discusiones que sobre política y negocios sostenía con él, sin que nunca se produjera un incidente. En cambio, su comportamiento con Gerda Vanderbroek era desesperante. La personalidad de ésta le imponía hasta tal punto que no era capaz de encontrar tema de conversación con ella por espacio de 2 minutos, sabiendo que tocaba el violín, circunstancia que produjo en él notable impresión. Limitábase, cuando la escuchaba los jueves, a dirigir en tono de broma una invariable pregunta: ¿cómo va el violín? Aunque a la tercera vez la senadora juzgó ya improcedente contestar. Por su parte, Christian, según vieja costumbre, solía observar a su futuro pariente para, al día siguiente, remedar su porte y su lenguaje con toda exactitud. El hijo segundo del difunto cónsul Vanderbilt había dejado en Augense su reumatismo, pero aún subsistía en él cierta rigidez en los miembros, así como aquel tormento intermitente del costado izquierdo, allí donde los nervios eran demasiado cortos, y los restantes desarreglos que solían aquejarle, dificultad en la respiración y deglución, irregularidades cardíacas y tendencia a los síntomas de parálisis, o cuando menos temor a ellos. Su aspecto exterior no era el de un hombre que va a entrar en los 40 años. Su cráneo aparecía completamente calvo, solo en la región occipital y sobre las sienes persistían unos cuantos cabellos finos y rojizos, mientras sus ojos, pequeños, redondos y dados a vagar con inquieta gravedad, estaban más hundidos aún en sus órbitas que antaño. Grande y más huesuda también que en otros tiempos, proyectábase la nariz entre las escuálidas y flacas mejillas, sobre el espeso bigote de un rubio rojizo,
Un pantalón de elegante paño inglés cubría sus débiles y torcidas piernas. Desde el día de su regreso a la casa paterna ocupaba su habitación del pasillo del primer piso, aunque se pasaba más horas en el club que en la Magenstrans, ya que aquí la vida no le resultaba nada agradable. Richardson Severin, la sucesora de Ida Husman, que desempeñaba las funciones de ama de llaves de la consulesa y que era una lugareña de 27 años, de rojas y mofletudas mejillas y salientes labios, comprendió enseguida con su natural perspicacia campesina que no precisaba tratar con grandes miramientos a aquel zángano zumbón que, cuando no tonto, solía parecer pícaro y a quien el supremo personaje miraba con fruncidas cejas, y así la mozo bonitamente decidió no preocuparse de sus necesidades. Hoy el señor Vanderbroek le decía: no tengo tiempo para usted. Christian la contemplaba arrugando la nariz como diciendo: no tiene pizca de vergüenza, y seguía su camino en la medida que le permitían sus entumecidas piernas. ¿Crees que dispongo siempre de una vela?, le decía a Tony. Ya es milagro que esto suceda. Las más de las veces tengo que ir a acostarme a la luz de una cerilla. O bien le contaba, puesto que el dinerillo que su madre le daba para sus gastos le resultaba escaso. Malos tiempos. Antes era otra cosa. ¿Qué te parece? Con frecuencia me veo obligado a pedir prestado 5 pfennig para comprar polvos dentífricos. Christian, exclamaba Madame Permaneder, ¡qué indignidad! 5 pfennig, al menos no lo digas. Estaba indignada, exasperada, lastimada en sus más sagrados sentimientos, pero no podía remediar nada de aquello. Los 5 pfennig para polvos científicos pedía los Christian a su viejo amigo Andrea Jeske, doctor en ambos derechos. Tenía suerte con aquella amistad que le honraba, ya que el abogado Jeske, este don Juan que sabía mantener su dignidad en pie, había sido elegido senador el pasado invierno, cuando, a la muerte del viejo Caspar Overdick, el doctor Dangal pasó a ocupar su puesto. Esta circunstancia, no obstante, para nada influyó en su vida. Nadie ignoraba que desde el día de su matrimonio con una señorita Eneus poseía una espaciosa vivienda en el centro de la ciudad y conservaba también en el barrio de Santa Gertrudis aquella villa pequeñita, cubierta de verdor y delicadamente amueblada, en la que habitaba una joven y lindísima dama de procedencia desconocida. Sobre la puerta se leía en caracteres dorados el vocablo Kisi-sana, y en toda la ciudad era conocida la casita bajo este nombre, que la gente solía pronunciar con una S débil y una A sonora. Christian Vanderbroek, como el más íntimo amigo del senador Giseks, logró entrar en Kisisana, donde tuvo el mismo éxito que en Hamburgo con Aline Pubohoel, y en circunstancias similares en Londres, Valparaíso y otros diversos puntos del globo. Contó unas cositas, mostróse un poquitín gracioso y concurría a la casita verde con la misma regularidad que el propio senador Giseke. Si era a sabiendas y con la veña de este, nadie lo sabía. Lo cierto es que Christian Vanderbroek hallaba en Kisisana, sin que le contaran nada, las mismas ventajas que su amigo había de pagar con el dinero de su esposa. Poco tiempo después del noviazgo de Hugo Weinschenz con Erika Grunlich, el director propuso a su futuro pariente entrar en la oficina de la compañía de seguros y Christian desempeñó por espacio de 2 semanas un cargo en ella, en el departamento de la caja de incendios. Desgraciadamente pronto resultó que no solo la molestia de su costado izquierdo, sino las restantes se agudizaron, y sumando esta circunstancia al hecho de que el director era un jefe extremadamente irritable que, en ocasión de un error cometido por su empleado, no había reparado en llamarle foca, Christian fióse en el caso de renunciar al cargo. Por lo que respecta a Madame Permaneder, diremos que era feliz y que exteriorizaba su satisfacción diciendo, por ejemplo, que la vida terrena tiene también su lado bueno. En realidad, durante aquellas semanas, Tony volvió a florecer, con su actividad bulliciosa y con sus múltiples planes, con sus cuidados domésticos y la fiebre del ajuar. Aquellos días le recordaron con demasiada vehemencia idénticas sensaciones de la época de su propio noviazgo, para no sentirse rejuvenecida y saturada de gozosas esperanzas. Mucha de aquella graciosa petulancia de sus años de adolescente volvió a manifestarse en sus gestos y movimientos y llegó con su bullicio a profanar
la solemnidad de una de las veladas hierosolimitanas, hasta tal punto que obligó a la propia Lea Gerard a dejar caer la Biblia de sus antepasados y pasear por el salón la mirada de sus grandes, ignorantes y desconfiados ojos de paloma. Erika no se separaría de su madre con el beneplácito del director, o mejor dicho, cediendo a su deseo expreso, fue acordado que Madame Antoine, cuando menos de momento viviera con los Winchester, dirigiendo y asistiendo a su inexperta hija en el gobierno doméstico, y esta fue precisamente la circunstancia que más le entusiasmaba, como si nunca hubiera existido un Ben de Groening o un Alois Permanader, como si todos los fracasos, decepciones y sufrimientos de su vida no hubieran sido una realidad, como si le fuera dado empezar una nueva existencia llena de frescas esperanzas, y no cesaba de instar a Erika para que diese gracias a Dios por haberle otorgado el hombre con quien sintiera atracción, ya que ella, su madre, debió sacrificar su primera pasión en aras del deber y de las conveniencias. Cierto que fue el nombre de Erika el que estampó con mano temblorosa junto con el del director en los anales de familia, pero la verdadera novia era ella, Tony Vanderbroek. Ella fue quien con hábil mano probó cortinajes y tapices, quien hojeó revistas de muebles e instalaciones, quien alquiló una vivienda distinguida. Ella era quien, al abandonar otra vez la amplia y suntuosa casa paterna, quien cesaba de ser simplemente mujer divorciada y a quien se le volvía a ofrecer la ocasión de alzar la cabeza y comenzar una vida capaz de despertar la general estimación y contribuir a la prosperidad de la familia. Sí, ¿era acaso un sueño? Entre los grabados que hojeaba aparecían saltos de cama, dos saltos de camas para ella y Erika, de tela de fantasía, con grandes adornos de terciopela, que desde el cuello descendían hasta la punta. Corrían las semanas y el noviazgo de Erika Grunling tocaba a su término. La joven pareja había visitado algunas casas, ya que el director, hombre serio y poco experimentado en la vida de sociedad, pensaba dedicar sus horas de ocio a la intimidad doméstica. Una comida de noviazgo reunió en el gran salón de la Fischer Group a Thomas, Gerda, la pareja de prometidos, Friedrich, Henriette y Fifi Vanderbroek, y a los más íntimos del senador, volviendo a causar general sorpresa el hecho de que el director no cesara de dar golpecitos en el cuello escotado de Erika, y así se aproximaba el día de la boda. El peristilo fue nuevamente escenario del casamiento, como antaño, cuando la señora Grunich lució sus mirtos simbólicos, la señora Stone de la Grunfins Trance, aquella que frecuentaba los círculos más distinguidos, ayudó a vestir a la novia, disponiendo los pliegues de su vestido blanco de raso con adornos verdes. El senador Vanderbroek actuó de primer caballero de honor, el amigo de Christian, el senador Gisek de segundo, y dos amigas de pensionado de Erika hicieron de damas de novia. El director Hugo Weinstein, airoso y varonil, tropezó solo una vez con la cola de la novia al dirigirse con ella hacia el improvisado altar, y el pastor Prinsen, juntas las manos debajo del abardo, ofició con la referida solemnidad, deslizándose toda la ceremonia de acuerdo con la habitual distinción. Cuando se cambiaron las sortijas y resonaron en medio del silencio los dos sí, uno en tono dulce y otro con voz grave, ambos un poco apagados. La señora Permanader bajó el peso del pasado, del presente y del futuro, estalló en sollozos, llorando sus lágrimas infantiles, francas e ingenuas, mientras las señoras Vanderbroek, de las que Fifi, en honor a la solemnidad del día, llevaba las lentes sujetos con una cadenita de oro como solía hacer en los grandes acontecimientos, reían de una manera un poco agria. La señorita Weinberg, Teres Weinberg, que en los últimos años había desmerecido considerablemente y lucía el medallón oval con el retrato de su madre colgando del enjuto cuello, dijo con aquella exagerada firmeza que ocultaba una profunda emoción: que seas feliz, mi buena niña. Luego se verificó en el recinto enmarcado por las blancas figuras de dioses mitológicos que resaltaban en su invariable actitud sobre el fondo azul de los tapices, un banquete tan suculento como suntuoso, al término del cual desapareció la pareja de recién casados para emprender su viaje por algunas ciudades importantes.
Era a mediados de abril y durante los 15 días restantes la señora Permaneder se ocupó, asistida por el tapicero Jacob, en su obra maestra, la instalación de aquel espacioso piso que había sido alquilado en el centro de la Baker Club y que recibió a los nuevos esposos a su regreso con las habitaciones cuajadas de flores, y empezó el tercer matrimonio de Tony Vanderbroek.